Hola a todos, estamos en otro ciclo de conocimiento de recursos humanos y hoy tenemos a una invitada especial. Hoy tenemos a Erika Reyes, directora de Grower en México. Y primero quiero empezar, pues, como siempre, presentando a Erika, que es una consultora top, pero preguntándole un poco, ¿qué haces con las empresas? ¿En qué las ayudas? ¿Cómo las asesoras? ¿De qué se trata, pues, esta asesoría? Ay, hola Andrea, encantada de estar aquí ahorita platicando contigo. Primero que nada, muchas gracias. Y la otra que me preguntas es el tema, básicamente siempre digo que nosotros una manera muy concreta, pero de repente no tan clara, nos basamos en el tema de la estrategia, o sea, hacia dónde va el negocio, para poder redefinir o definir la estructura necesaria para lograr que esa estrategia funcione, la parte táctica, qué iniciativas tienen que hacer, qué roles, qué personas, y entonces ahí entra mucho el capital humano, hasta obviamente instalar ciertas competencias en los equipos de trabajo, que eso, bueno, ya se llevan aparte en ciclos de formación y demás, pero es un poco, de una manera general, lo que nosotros estamos haciendo en Grower. Súper bueno, súper bueno. Ahora, cuéntame, ¿ustedes cuántos años llevan trabajando y con cuántas empresas han trabajado? Y te pregunto esto porque lo que queremos que se lleven quienes nos escuchan acá es, óyeme, ¿cuál es la experiencia que has tenido con las empresas y qué tipo de empresas necesita una asesoría, una consultoría? ¿Cuándo pueden levantar la mano y decir ayuda? Claro, mira, la verdad es que de manera personal, llevo ya, yo creo que 20 años sacando proyectos. Empecé haciendo proyectos de certificación en ISO 9000, pero la vida fue evolucionando y empecé a trabajar con equipos pues sí, en las organizaciones para poder implementar, porque te das cuenta que si el proceso está muy bien hecho, pero la gente no lo quiere operar, pues llegas exactamente al mismo lugar, ¿no? Y entonces como que empecé a trabajar con la gente y de ahí Grower, bueno, he trabajado en diferentes equipos consultivos, en algún momento como colaboradora, y hace 3 años nace Grower, ya como empresa, y con varios toques que en su momento se formaron en temas de tecnología, porque ya, bueno, casi aparte se abrió con pandemia y entonces entró un tema de transformación digital y trabajar con los equipos de trabajo para que pudieran coordinarse a distancia y medir resultados, era todo un lío. Entonces fue un poco como el momento en el que se funda Grower, pero bueno, en temas de experiencia, la verdad es que principalmente nuestro cliente es empresa familiar, que en Latinoamérica tú sabes que somos o son mayoría. La otra es que también tenemos el tema de las pymes. Algunas micro trabajan conmigo, sobre todo mucho en el tema de empezar a cimentar la ruta para empezar a formar una organización, ¿no? En las primeras etapas, pues al final de cuentas, si no tienes claro qué quieres hacer para el siguiente año y hasta dónde tienes que crecer y si vas a contratar a alguien en los primeros años, también te toca. Y entonces, la verdad es que hemos trabajado con empresas de diferentes tamaños. Por ahí hemos hecho algunas travesuras, digo yo, en empresas muy grandes. Uno de los clientes grandes que tuve en algún momento fue Continental en una de sus divisiones de, de tecnología, de R&D. Entonces, la verdad es que he tenido experiencias en diferentes tamaños, al final de cuentas, cuando me preguntan si soy experta en algún giro, siempre digo no, en realidad es que conozco cómo es trabajar con la gente y la gente es igual sin importar el giro. Giros financieros hemos agarrado, construcción, eh, tecnología, la parte comercializadora son muy frecuentes, manufacturas son frecuentes, entonces básicamente hemos podido tocar muchas empresas durante mucho tiempo. Perfecto, perfecto. Ahora sí, haciéndole honor a cómo se llama el ciclo, lo que callan las empresas. ¿Qué es lo que has encontrado en todos estos giros, en toda esta diversidad de empresas con las que has trabajado y que para ti es uno de los temas o el tema más importante del momento que podrían aprovechar para mejorar su competitividad, para trabajar, como tú dices, para trabajar desde la gente y lograr su estrategia?
Híjole, es chistoso porque callan un montón de cosas. Yo creo que a ti te pasa también que llegas y les dices, ay, es que en otra, he trabajado en este problema y todos te voltean a ver con cara de, ¿me estás espiando? Y dices, no, es que todos batallan con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco de los temas que hemos abordado es que hay un tema importante ahorita con el salario emocional. Hay muchas tendencias allá afuera que lo abordan de diferente manera, que si la cultura, que si la retención, que si el tema de la experiencia del empleado, y hay diferentes metodologías tratando de buscarle la manera de tener un personal que esté como más conforme, que esté más contento, que pueda ver el proyecto de la empresa como un proyecto de vida, o por lo menos un proyecto en una etapa de su vida, ¿no? Y el salario emocional definitivamente juega un rol importante en cómo puedes mantener equipos de alto desempeño, porque no los vas a poder tener mucho tiempo enfocados si es que no están bien compensados o no se sienten tranquilos y no se sienten ubicados. Creo que justamente aparte, ahorita que me quedé pensando, después de pandemia se hizo como más relevante porque como que tocamos las mieles de los intangibles o de aquellas cosas que en su momento no eran relevantes antes, pero ahora sí, pasar tiempo en casa, la salud, la gente empezó a darle valor a cosas que no necesariamente tienen que ver con el salario bruto o la lana. Digo, yo Sí, creo que tú lo ves continuamente. ahí yo digo mucho una cosa, Erika, y es, a mí lo que yo le recomiendo a las empresas es, ojo con el salario emocional, porque entonces se agarran de alguna tendencia o de todas las tendencias y empiezan a prometer un montón de cosas. Yo le digo, promete solo lo que puedas cumplir. Si al gerente general no le gusta el home office y está pendiente de quién está o no en la oficina y va de alguna forma a premiar o a darle más atención a los que estén en la oficina, no prometas trabajo en casa, pero prométele a la gente algo. Listo, aquí de lunes a viernes nos matamos trabajando, pero te prometo que los fines de semana, tus vacaciones y festivos no te llama nadie. Ok, pero promete solo lo que puedas cumplir, porque al final el salario emocional tiene que ver con lo que tú dices, es fidelizar a la gente, que ya no es comprometer, sino fidelizar, para que se pueda cumplir la estrategia. Un poco cómo ven las empresas eso, porque en el sector que tú trabajas, a mí me ha pasado mucho, la gente empieza como que, ay, el salario emocional es como para la generación de cristales, consentir a la gente. Eso es muy chistoso porque aparte, digo, ahorita que decías del tema de prometer, yo creo que una de las cosas que me topo mucho es que de entrada entran modas, ¿no? Entonces entra una moda y todo el mundo quiere hacerlo igual y Dios bendito la hora que se junten tres, cuatro empresarios a comer en casa de alguien y uno abra la boca que está haciendo algo porque entonces como se dispersa como plaga, ¿no? Y entonces dice, sí, bueno, a lo mejor él lo está haciendo, pero resulta ser que tiene un estilo de liderazgo muy diferente y la gente que está contratada, entonces es muy orgánico para él correr un programa así, pero la otra gente no. Y entonces, bueno, de repente creo que las iniciativas tienen que ser como un poquito adecuadas, sí, como bien dices, a la personalidad de la organización, porque si tienes jefes que el micromanagement es algo muy, la gestión, esto de estar observándola en microscopio, pues me queda claro que la iniciativa va a ser imposible de correr porque pues vas a sentir pérdida de control, aunque a lo mejor ni siquiera la tengas, ¿no? Pero ahorita que decías el tema de la fidelización y lo que me topo mucho en las empresas en cuanto a la generación es que sí creen, creo que han asumido que las nuevas generaciones son las que están tratando de buscar incentivos adicionales para poder pues mantener la plantilla. Y creo que ahí de repente yo como que voy y vengo con la sensación de la fidelización, porque yo sí creo que la fidelización en exceso puede ser muy mala, porque en realidad creo que las empresas tienen que poder hacer un detox de la gente que no necesariamente es que sea mala, es que no son buenos matches. Y entonces está bien. Sí, creo que en este tema de la generación de cristal, les digo yo, oye, si va a venir un chavo que te va a durar 6 meses, pero te va a dejar Power BI instalado en todos lados porque es el que lo trae aquí,
oye, sácale 6 meses de chamba y que se vaya a Europa a pasear y que regrese de Europa y a lo mejor te vuelva a buscar para sacar de otro proyecto fregón, ¿no? Pero, pero tenemos esta sensación de que la gente se tiene que quedar y tiene que comprar la camiseta. Entonces yo de repente digo, yo creo que no sabemos aprovechar las diferentes generaciones que tenemos para meter tecnología, ideas nuevas, innovación, creatividad. Y sí creo que el tema del salario emocional puede ser relevante incluso para personas de nuestra generación. O sea, yo sí veo, y lo decías ahorita, bueno, a lo mejor no es te doy home office, pero sí a lo mejor resulta ser que si tus objetivos te cumplen, todos los viernes puedes hacer home office, el puro viernes. Y entonces, pues ya estás en tu casa, igual te puedes desconectar un poco antes. ¿Sí me explico? O sea, hay como mezclitas ahí que son relevantes y que creo que son fáciles de ir tirando, generando incentivos que no necesariamente implican cambiar la estructura de cómo estamos operando. Sí, y mira que tiene que ver mucho con el compromiso de la alta dirección, pero a mí me gusta mucho, y lo hemos hablado muchas veces, en estas conversaciones van saliendo cosas, Sí. pero esta semana estaba con un cliente de la industria metalmecánica, o sea, una industria muy fuerte, de mucha operación, y están haciendo, en Colombia ahora se está cambiando, se rebaja por ley 1 hora de horario, entonces todas las de producción están enloqueciéndose un poco, pues viendo cómo cambian los horarios y demás. Y el gerente general de esta empresa dijo, no, yo no bajo 1, vamos a bajar 3. Ande, pues. Entonces, él está ganando dos cosas. Yo le decía ahí, claro, está muy con su sentido de liderazgo, porque él es el que está presionando al equipo, pero uno se está adelantando a la ley porque la ley dice que vamos a bajar 1 hora hasta llegar a cierto horario. Entonces ya está haciendo el trabajo del otro año y del siguiente. Claro. Y dos, le está dando a la gente eh, un premio que en esta industria no es tan natural o tan fácil de conseguir, que es, te garantizo los fines de semana. Antes las horas extras las hacíamos los domingos, ahora ¿qué crees? Las horas extras se hacen los sábados. Y además, ¿para dónde crees que van los costos de la empresa? Entonces, se puede enlazar salario emocional, beneficio de la gente y ganancia de la empresa. Creo que esta es la forma holística de verlo, no solamente consentir a la gente o es que le estoy dando gusto. En el momento en que yo le digo lo que tú dices a la gente que tuvo buen desempeño, le doy un diferencial, lo estoy reconociendo, el reconocimiento es una especie de compensación, le estoy dando un trato diferencial y a mí siempre me gusta decirle a la gente y a las empresas, si tú fidelizas a tus clientes y a los que a tu mejor cliente le das más descuento y demás, ¿por qué no a tus empleados? ¿Por qué no a la gente que te ayuda a que esto pase? ¿Sabes qué? Es que digo, creo que dijiste varias cosas que me encantan y que a veces me quiebro la cabeza por buscar. Esos proyectos son buenísimos porque encuentras estilos de liderazgo que dices, híjole, aquí hay mucho campo de acción para sacar jugo, ¿no? La verdad es que yo tengo clientes ahorita de proyectos de manufactura pesada y uno de los enormes temas es captar gente. Y, y de repente digo, ¿qué tan complicado sería pensar? Digo, nosotros no tenemos un tema ahorita, no, que lo que acaba de pasar es más bien que aumentaron las vacaciones, pero realmente me digo, ¿qué tan complicado sería buscar generar una fórmula? Yo soy ingeniero industrial, entonces, como una parte de jugar un poco con las variables en donde el costo ideal de la plantilla al final pudiera mantenerse o optimizarse porque tenemos más personas, pero menos carga. ¿Sí me explico? Y entonces creo que ese es un talento que no le damos de repente el tiempo y que podría sumar muchísimo. Y justo hablando del tema de las tendencias de employee experience, que ahorita están de la experiencia del empleado, uno de los temas grandes es los embajadores de la marca. Y no nada más habla de los embajadores externos, que son los clientes fidelizados, sino de los embajadores internos. Y entonces, nuevamente, en temas de comunicación,
de retención, de clima, que también estamos haciendo la chamba para que la gente recomiende que seas parte de la organización y que seas parte inclusive de un proyecto interesante como cliente, ¿no? Entonces creo que ahí de repente se nos van mucho las cabras y somos muy poco coherentes, porque de repente sí yo oigo estos discursos muy poéticos de los directores, pero en la ejecución no es real. En la ejecución tienes horas extras muy pesadas, a la hora de la hora tampoco te preocupas por bajar al piso a ver cómo está la gente, o sea, cosas que son como muy simples y muy sencillas. Entonces está esta retórica de que sí, yo quiero un buen clima, yo quiero gente que más descansada, pero a la hora de la realidad, no planeamos la producción y entonces empezamos a generar una carga impresionante para el equipo y entonces es donde dices, ¿dónde está el discurso, no? Sí, no, totalmente. Es que mira, yo he encontrado empresas incluso en las que dicen, no, 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 nosotros a través de la gente, si no, no conseguimos los resultados. Y cuando tú vas a ver, los directores están todos en un solo piso al que no se tiene acceso, al que se puede tener acceso solamente con mucha dificultad. Y tú dices, bueno, entonces, si ustedes no bajan, si la gente no puede llegar a ustedes, eh, ¿por qué dicen que lo logran a través de la gente? O sea, es cuando yo digo que la honestidad es mucho mejor y esto es un poco como le dicen a uno, a ver, eh, con tu hijo nunca te vayas a comprometer algo que no le puedas cumplir porque te lo cobra. Pues sabes que la gente que trabaja contigo también te lo cobra y ellos también, puede que no se quejen, pero por eso yo enlazo mucho con los clientes. El cliente más peligroso es el que no habla. Lo mismo con los colaboradores. Los más peligrosos son los que no hablan porque tú no puedes saber qué está fallando en el clima. Entonces, muchas veces hacemos encuestas de clima. Viene un feedback donde nosotros vemos y dice, mira, en este líder o en este equipo se está sintiendo sobrecarga de trabajo, se está sintiendo un montón de cosas. Y cuando vas a hablar con los líderes dicen, no, no, y hay un montón de excusas alrededor. Entonces, ahí es cuando yo digo, mira, no metamos plata entonces en clima, aceptemos que así somos y más bien diseñemos un programa que nos traiga el perfil de personas, porque se los juro que hay personas que si tú le dices, mira, vas a trabajar, no sé, un mes todos los días y vas a descansar luego una semana y media seguida, te lo aceptan. Pero Claro. tienes que ser claro en tu oferta, que tienes que ser sincero y no decir, mira, no, aquí somos súper chéveres y somos súper relajados y luego están llamándole la atención, no sé, a alguien que se fue a una junta en pantalón de mezclilla, en jean. Sí, Entonces, no, tienes que ser muy coherente entre lo que dices y le ofreces a la gente que va a trabajar contigo y lo que cumples, cómo te comportas después con eso, porque a la hora de la verdad, de esto vienen, y lo hemos hablado en otras pláticas, de esto viene la renuncia, ya no me acuerdo cómo, habían como tres tipos de renuncia, una en la cual sí, creo que una hora era la renuncia silenciosa y la era uno. renuncia silencia sí, que te quedas en el trabajo, pero te quedas haciendo como, no crees en el proyecto, entonces nada más Es haces como que por indispensable. hacer, exacto, empiezas a hacer cosas por hacer y te quedas ahí ocupando silla, pero no crees que realmente se van a alcanzar las cosas, o no sabes cómo se alcanzó, o no sabes qué impacto tienes, y eso te va a hacer inevitablemente que termines teniendo un problema con tu gente y no alcanzar tus objetivos. Y sabes que aparte te digo, yo creo que a mí una de las cosas que sí me hace, porque de repente creemos que el clima organizacional o el clima es como esta parte, ¿sabes? De las fotos y los globos y y los pasteles de cumpleaños y yo no digo que no abonen, definitivamente tienen su magia, pero hay un dato que a mí me gusta mucho, que algún de estos de Harvard Review lo pesqué y como que lo masco mucho con los clientes, que es que el 70% de la percepción del salario, del clima laboral y de la parte emocional de la organización, siempre se va a reflejar por por el estilo de liderazgo que tienes.
Y entonces siempre cuando yo veo esa frase les digo, eso te hace sentir tranquilo o intranquilo. O sea, si tú como dueño volteas a ver a los líderes y dices, no juegues. O sea, aquel es un capataz, este grita, el otro hace berrinche porque le quitaron la comida del refrigerador y da un ejemplo fatal. O sea, sí me explico. Entonces, lo que te empiezas a dar cuenta es que el clima está muy modificado por las actitudes de los jefes. Y entonces, imagínate con lo que vienes cargando. Entonces, creo que en realidad, de repente, te digo que hay como muchos esfuerzos que no son congruentes a nivel real, ¿no? O sea, ok, sí, yo te voy a dejar, somos una empresa que trabaja de lunes a viernes, no te preocupes por tus fines de semana. Ah, pero ¿qué crees? Nunca hacemos las cosas en orden, entonces nos la pasamos siempre con horas extras en fin de semana. O sea, da exactamente lo mismo. Mejor pon 3 turnos y di que trabajas de lunes a domingo y planea las cosas como para que vayan entrando por turnos, ¿no? Pero es más, creería yo que hasta se te abarata la producción en lugar de estar pagando horas extras. Pero no, creo que no le entramos, esto lo hemos platicado tú y yo antes, y creo que no le entramos con creatividad a estas cosas y no pensamos fuera de la caja. Y entonces como que queremos sacar las cosas a punta de promesas que vemos viables. Dice un cliente, ideas felices, ¿no? Ahí viene un día el tío con ideas felices, nos dice algo divertido, creemos que lo podemos, se lo prometemos a la gente y a la hora de la hora somos poco congruentes en cumplirlo, o solamente se lo damos a un área, pero a la otra no, porque esos tienen mucha chamba y tienen que trabajar. Entonces, te ves poco real y creo que yo lo digo también en temas de clientes. No hay peor vocero de una marca que un cliente decepcionado. Pues pasa lo mismo con el equipo de trabajo. Tú ten 3, 4 personas decepcionados y el clima se te va a mover completamente. Claro, claro. Además es que abordaste un punto que es súper interesante y es con creatividad. Yo una de las cosas que les digo a mis clientes es, a mí no me gusta mucho el benchmark, esa comparación con mercado, eso de que las empresas están haciendo, porque me parece un poco copiar la tarea. Mira, es que el del frente, o como tú dices, me fui a cenar con mi amigo y fíjate que están haciendo, no digo que no haya que tomar ideas del mercado, claro que sí, Claro. pero cómo las implementas y qué impacto tienen en tu empresa y en tu gente es completamente diferente. Entonces, puede que alguien tenga un liderazgo cercano, perfecto. Puede que no tienes que ser alguien que esté enterado de la vida de la gente, pero ojo, hay un límite, tienes que ser respetuoso con la gente porque aquí damos retroalimentación y aquí no gritamos a la gente. Perfecto. Entonces, el tema tiene mucho que ver con quiénes somos y creo que es una pregunta que organizacionalmente no gusta tanto, ¿no? Claro, porque implica examen de conciencia. No es lo mismo estar tirando tareas. O sea, ¿sí me explico? Ay, sí, enfócate a la tarea. Vamos a hacer vamos a pagar horas extras, vamos a hacer una campaña. O sea, son proyectos. Y te digo, yo no creo que estén mal, simplemente creo que no se hacen de manera consciente. O sea, yo les digo que la cultura se genera de dos maneras. Se genera de manera espontánea o accidental o se intenciona. Y entonces siempre para mí es intencionemos lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer un tema de retención, de salario emocional, de un clima, lo que decías ahorita es un tema de valores. O sea, si tú no eres una persona que afectivamente pueda apapachar a tus colaboradores, está bien, no pasa nada. Pero los valores de la empresa sí nos dicen que la retroalimentación es de esta manera y que no tenemos y que tenemos que por lo menos tocar base con el equipo una vez a la semana y que tenemos que, ¿sí me explico? Entonces eso habla de la congruencia en cómo esperas que los líderes se comporten. Y creo que ahí no se hace una chamba verdaderamente intencionada desde la dirección. Y me van a odiar muchos de mis clientes, pero es que tienen muy buenas intenciones, pero a la hora de implementarlo o emularlo, la operación les gana la vida, entonces, si los otros proyectos, si se me salen, se me dispersan, y entonces las jefaturas quedan un poco como el borolas, les digo yo, aquí en México, operando ahí como les da a entender, y entonces otra vez su personalidad vuelve a rebasar lo que está promovido o promocionado y ya no sucede. Claro, y yo siempre les digo, mira, tenemos claro quién hace la estrategia, quién hace la táctica y quién opera. Yo sé que la gente odia la palabra operación porque sienten que no están agregando valor. Ojo, la operación agrega un valor
impresionante, y yo aquí tengo un libro de cuando una empresa opera con excelencia, eso es un valor de competencia impresionante. Pero si tú no sabes, si tú quieres estar en la estrategia, en la táctica, en la operación, pasa eso. No le doy a entender a nadie qué tiene que hacer y todo el mundo sale, decía una persona senior de recursos humanos que me hacía reír mucho, decía, salimos todos como gallinas sin cabeza a correr. Y entonces nadie sabe, pero todos tenemos que hacer que parece que sabemos qué estamos haciendo y que estamos haciendo algo muy valioso. Sí, no. Y mira, ahorita que estábamos hablando me acordé de algo también que luego de repente digo, es que la gente de verdad, de la parte de la creatividad, somos como muy aferraditos y nos cuesta trabajo escuchar ideas externas, pero, por ejemplo, yo platicaba hace poco también en un tema de, es que les vamos a dar dinero extra si traen gente o si hacen más horas, y entonces, o si dan el resultado, o si es el mejor empleado del mes, lo que quieras, ¿no? Y entonces yo pensaba, les digo, pero ¿por qué no le dan, o sea, no sé, una tiendita donde puedas, no tanto el dinero en efectivo, sino donde puedas llevar, por ejemplo, fórmula a tu casa? En la tiendita haya fórmula, haya pañales, haya, o sea, hay familias, de verdad, y fidelizas a la familia. Ya tienes una esposa que le Mm, dice, no te sales de ahí porque de ahí todas las semanas, si das la meta de los KPIs de producción, llegan pañales extras a la casa, qué bendición. Y dirían la gente, no, pues es que 300 pesos acá logran el truco, y yo digo, ah, no, porque 300 pesos te los empujas en cerveza en el camino. Y entonces la señora igual no le hace tanta gracia que llegues tomando en tu camino, ¿no? Entonces, digo, hay que ser más creativos en el tema de cómo fidelizamos al sistema en general, no nada más al colaborador. Y a veces no lo alcanzan a ver porque dicen, no, es que no va a querer el otro, bueno, pues no tengas nada más bebés, ten útiles. Viene la época de reinscripciones, ten útiles. O en una campaña, en lugar de darle 300 pesos extra, juntas útiles y los repartes en la planta. Hay maneras muy creativas de fidelizar a la gente y no las queremos comprar porque nunca lo hemos hecho así, porque tenemos esta idea de, es que yo prefiero la lana, sí, probablemente tú, pero el resto del sistema, ¿qué es lo que necesita? exactamente, exactamente. Y aquí entramos también a estudio de análisis de datos. ¿Qué tienen o cómo está conformada tu población de colaboradores o de empleados? Oye, ¿cuántos tienen hijos? ¿En qué edades? O sea, yo sé que hay que proteger datos personales y eso se puede hacer protegiendo datos personales, ¿eh? Porque es nada más estadística. Pero tú Claro. necesitas saber que tu gente, ¿cuántos tienen demanda de alimentos? Necesitas saber un montón de cosas. Bueno, vamos ahora con una segunda parte de esta conversación interesante de salario emocional. Bueno, vamos con esta segunda parte y me estabas diciendo, Erika, que justo en medio de esta conversación te acabas de acordar también de uno de los errores al implementar el salario emocional en las empresas. Es que me estaba acordando ahorita en lo que retomábamos plática, que digo, obviamente ahorita estoy hablando como con un caso muy específico que traigo en la cabeza, pero que también me he topado como, la verdad es que los seres humanos luego nos gusta como la polaridad, ¿no? Entonces, o hacemos, o no hacemos mucho, o hacemos todo, como les digo yo, como gordas en tobogán. Y aquí me llama mucho la atención que me he topado con proyectos en donde el salario emocional de repente digo, híjole, porque en este tema que tenemos puros generaciones jóvenes y entonces pues hay que poner la mesita y les ponemos también el futbolito y les ponemos la salita y le ponemos una barrita de postres porque se nos ocurrió que lo que hoy los muchachos quieren claramente es una barra de postres todos los viernes y entonces tomamos cervecita. Y digo, no digo que no sean buenas ideas, o sea, este tema no es tratar de desechar esas ideas, pero de repente es un quejadero porque ni eso retiene a los chavos. Me dicen, es que no juegues, o sea, ni siquiera eso ha hecho que mejore mi rotación. Y yo, pues es que vámonos verdaderamente a revisar lo que decíamos ahorita antes de cerrar el bloque, ¿no? ¿Qué quiere tu colaborador? O sea, la verdad es que yo he visto climas organizacionales muy pesados que tienen barra de postre diario. Y entonces, pero el
la remuneración es muy baja, por ejemplo, los salarios no se pagan a tiempo, hay mucho descontrol a nivel, o esta percepción de la estabilidad en el trabajo siempre está como que con esta sensación de me van a correr, o esta retórica luego de ciertos líderes en donde si no sale la chamba se me van. Entonces, pues sí, tú puedes traer brownies, ponerles hamaca y 3 juegos de Monopoly ahí mientras hacen un break, eso no va a generar retención, porque medularmente la parte que es relevante para el empleado no está ahí. Que, por ejemplo, yo te podría decir que para mí creo que lo más básico pues tiene que ser esta sensación de estabilidad, de lealtad, etcétera, y sin embargo, si eso no lo atiendes, pues los puedes poner a beber todos los fines de semana, lo único que va a pasar es que van a, inclusive, creo yo, como dar por hecho que merecen ciertos recursos adicionales sin ni siquiera darles el valor, ¿me explico? No sé, como que siento que se trivializa. Sí, no, totalmente, totalmente. Y mira, ahora que te estaba escuchando, yo siempre les digo a mis clientes, y desde beneficios sobre todo, uno no da beneficios porque el mercado los dé. A mí esa práctica no me gusta particularmente. Yo digo, uno da beneficios porque estás cubriendo un riesgo o estás dando una compensación. Porque entonces quieres dar todo lo que da el mercado. Listo. Entonces, póliza de embarazo, ok, pero tengo puros chavos que no quieren tener hijos. Te pones a invertir en unas cosas que no tienen sentido. O siempre tuve muchas discusiones porque la gente, sobre todo la gente de diseño y marketing, les encanta pedir, porque yo sé que en Google y en estas empresas lo dan, las barras estas de comidas. Dicen, pero pues si allá hay barras de comidas, ¿por qué no? Y yo les pongo siempre este ejemplo. En Google y en estas empresas generalmente están abiertas 24 horas y su objetivo es que te quedes en la empresa el mayor tiempo posible. Entonces, tu vida gira alrededor del trabajo y se vale. Esa es una elección de vida que tiene uno. Claro, Entonces, te ponen las comodidades, la cabina para dormir y demás, pero ¿qué hacen los empleados de Google? Empiezan a poner sus casas o sus camiones casas tan cerca de la oficina como para vivir alrededor de eso y escogen unos años vivir así. Luego se salen, vuelven, dependiendo de su ritmo y lo que quieren con su vida. Entonces yo les decía, ok, te pongo aquí la barra de comida 24 horas. ¿Te vas a quedar 24 horas? No, 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 yo quiero salir pues, a tiempo, pues es temprano, ver a mi familia. Listo, entonces la barra de comida no es para acá. De pronto, es más, yo les decía, poner un carrito, aquí en Colombia se usa mucho que sales a comer el algo, en México yo sé que también sales a comer algo en la mañana o en la tarde. Yo les decía, poner un carrito que venda acá lo que la gente come más. No, pero ¿por qué los quieres consentir tanto? Yo le digo, no, no es que los quiera consentir tanto. ¿Sabes cuánto te cuesta que bajen todos los pisos, vayan a la tienda, allá se encontraron a alguien, se pusieron a hablar y vuelvan? Lo que estás es evitándote un gasto gigantesco, porque ¿sabes qué? Ya no te tuviste que parar. Yo te vendí aquí, te lo comiste o en el lugar especial que está destinado, porque yo sé que los de seguridad y salud en el trabajo me van a odiar si les digo que comen en el lugar de trabajo, claro, pero listo, en el lugar que tienes destinado y te ahorraste un montón de tiempo, un montón de dinero. No lo viste, pero evitaste que la gente saliera. Todo tiene una intencionalidad. Entonces yo no te puedo poner la sala de Xbox y tengo, no sé, mi promedio de edad de colaboradores en 40 años. No, o sea, tenemos que hacerlo coherente e intencionado. Tiene que tener una intención. claro. Te digo, creo que esa es la principal falla que yo veo en este tipo de soluciones, o sea, que en realidad, o sea, sí, les decimos, ponte creativo y entonces me ponen creativos, pero de repente digo, vuelvo a la frase de los tíos con ideas felices, ¿no? Que decía el contacto este que tenía yo en España, y que es pocas palabras, que es el P con iniciativa, porque pues, en Mm. realidad es nada más alguien creando así como, pues ahora vamos a darle por acá. Y ahí va toda la plantilla y entonces al final de cuentas ni siquiera resulta. Y ahorita que te escuchaba, me acordé de alguna vez una recomendación y te digo que ahí es donde creo que no hacemos las cosas como que decían del tema de la comida, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si una vez a la semana, a lo mejor, les traes un tipo de comida diferente
a la planta y que la compren si quieres, o sea, un carrito o lo que sea que esté un poco más cerca. Y luego yo todavía les decía, esa vez que salió la idea, le digo, oye, ¿y si aparte de todo abrieras la convocatoria para que lo hicieran las esposas de los que están trabajando adentro? Y entonces, ¿sabes a quién le va a convenir? Al mismo que está allá adentro. Entonces, padrísimo, porque yo todos los viernes puedo ir a vender mis gorditas, o puedo ir a vender mis tamales, o puedo ir a vender, o sea, lo que, y me llevo una lanita extra para la gente. Y entonces resulta ser que sí, se hace un tianguisito si quieres de la ¿Mm? gente interna, pero ese tianguisito le sigue sirviendo a los que están adentro. Y entonces, te digo, ahí como que le empiezas a meter magia al tema. Entiendo Exactamente. que ahí es donde entro con el tema de los consultores, porque de repente me da mucha risa porque la gente trae pleito, porque sí entiendo que no todos podemos aportar el valor que quisiéramos a veces, no necesariamente porque no podamos, sino porque también las condiciones en la organización no nos dejan cuajar, pero yo de repente digo, es que cuando tú tienes la oportunidad de trabajar con una persona como lo que hacemos, lo que te compras son prácticas que, o sea, no es que somos súper hiper creativos, es que hemos visto un chorro de prácticas por todos lados, entonces de repente dices, ay, esta de aquí le jala para acá y esta de acá está perfecta para acá y si la adecuo un poquito y entonces eso siempre va a sumar. Entonces creo que una de las cosas que insisto mucho justamente es hacer un plan en este tema del salario emocional muy amarrado al clima y a la cultura y decir, a ver, ¿qué queremos lograr? Y te digo, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, es que el tema es la retención, yo vuelvo a lo mismo, pues, o sea, pues, entiendo que no queremos perder a la gente, pero también creo que es súper sano que desarrollemos gente al punto en donde ya no sea una opción laboral nosotros, porque eso quiere decir que hicimos muy bien la chamba, ¿me explico? Que se vayan preparaditos a otro lado, que yo voy a tener tantos preparados que voy a tener para mí también. Claro, y digo, si tú no te quieres ir, o sea, o no hay un espacio para que tú te vayas como jefatura a otra posición, porque pues la estructura no lo tiene, pero alguien en tu equipo crece tanto que ya tú eres su tope, pues qué padre que se vaya a otro lado, ¿me O explicó? que O te sea, brinque. Sí, o sea, eso quiere decir que hiciste muy bien la chamba y tenemos un celo absurdo de que eso suceda porque y lo leía creo que en una vez, no, lo escuché una vez en un podcast, una entrevista, uno de los CFOs importantes, creo, no me preguntes de HL, Estafeta o alguna cosa así, pero, pero ella mencionaba que una de las cosas que a ella le daba más orgullo en la vida era toparse CFOs en otras organizaciones que habían sido alguna vez colaboradores de ella, porque eso claro, quería decir que ella había hecho muy bien la chamba de que ellos se pudieran desarrollar al punto que la tuvieron que pasar. Y claro. pero eso no lo entendemos a nivel equipo. Y a mí de repente eso es como que es de las cosas que le reniego un poquito a las organizaciones porque digo, hagamos la chamba como jefes, no solamente de crecer el clima, sino de una de las razones principales, y también es una estadística que me masco mucho, de la deserción de la gente, es la falta de oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Y entonces digo, también seamos creativos, o sea, movámoslo, no, el crecimiento no siempre es vertical, muchas veces es horizontal, otra área, otra disciplina, aprende otra cosa, me dejas ir con tus clientes, o sea, el salario emocional incluye cosas tan básicas como si viene un cliente grande con el que generalmente el director solamente convive, no sé, porque le vendemos, no sé, a Hershey, ¿sabes? Qué padre que de repente puedas traer gente de la línea, gente de otros departamentos, a decir, te queremos presentar al director multinacional del mundo mundial, bla, bla, bla. Es que mi jefe me presentó al director y dijo Sí, que yo sí. tengo una parte crítica de lograr. Qué padre, o sea, qué bien hecho el liderazgo, pero, pero no se nos prende. No, y aquí quiero devolverme un poquito a una cosa que mencionaste que creo que es muy importante, y es la excelencia operacional de recursos humanos. Yo siempre les digo que todo comunica y especialmente cuando estamos pues con los colaboradores. Entonces, el tema de la nómina, yo tengo una discusión ahí siempre muy férrea y soy como muy necia en decir, ojo, tú esperas tu dinero. La gente debería saber qué día y a qué hora cae su dinero.
¿Por qué? Porque si no ves que hay un día en que todo el mundo, o sea, y tesorería siempre es como, no, mira, voy a cambiar horas porque entonces, bueno, hay 500.000 razones de interés y demás. Pero ¿qué pasa? La gente empieza a distraerse y empiezan con temas de, ¿ya pagaron? ¿No han pagado? La gente también necesita pagar sus deudas. Entonces, si tú tienes una promesa de pagar y de que llega la nómina y cae los 15, o yo conozco empresas que dicen el día antes del 15, o te pago una vez al mes, o te pago una vez a la semana, pero tú tienes que saber la hora en que cae en tu cuenta bancaria, porque es que si no, la gente está entrando y están distraídos y ese día, mira, ya perdiste productividad completamente. Entonces, esa excelencia operacional, ese cumplirle a la gente, ese decirle, mira, te voy a pagar y te pago siempre tales días a tales horas. Y si no te voy a pagar porque hubo una, no sé, falla en la plataforma del banco o en la plataforma como pasamos dinero al banco, lo primero que hago es una comunicación diciéndole a la gente, hay problemas, vamos a pagar hoy para darle tranquilidad. Entonces, de esa forma los enfoco a trabajar. Ojo, y aquí yo siempre le digo a mis clientes, es que tú estás haciendo todo para que ese talento que estás arrendando, que estás comprando por un tiempo, pueda rendirte la productividad para el que lo arrendaste. Entonces, tú no contratas a un trabajador y después dices, ay, no te traje la herramienta, no, entonces necesitas un martillo. Sí, espérame aquí tantito mientras gestiono la compra a ver si te traigo un martillo. No, estás perdiendo toda la productividad y cuando no haces ese tipo de pagos, cuando no anuncias que vas a pagar, en el caso de México me acuerdo mucho con el aguinaldo y la gente pendiente y la gente nerviosa, yo decía, mira, eh, paga porfa, yo en diciembre siempre les decía, todas las promociones de diciembre van antes del 7 o van antes del 12. Eh, ¿Por qué no le pagas aguinaldo a la gente antes? Es que la ley dice, no, es que no es un tema de ley, es un tema de que le pude llegar, comprar a precios preferenciales el regalo de Navidad a mi hijito. Y Claro. ya me quité una carga mental y pude trabajar muy feliz porque es que ya me estoy anticipando a la cara que va a ser mi hijito cuando reciba su regalo. Entonces, el tema es mucho más complejo que la ley, que el proceso, sino es cómo te llego emocionalmente y para eso la excelencia operacional es súper importante. Fíjate que ahorita que decías el tema del recurso, del área de recursos humanos, yo creo, y bueno, son las áreas con las que más nos toca trabajar, pero una de las cosas que yo de repente observo es, estoy tratando de formularlo con el cuidado y el tacto adecuado porque no quiero tocar callos Fibras. por acá, pero el tema es que de repente creo que nos quedamos, o el área de recursos humanos se queda en un nivel como muy primario de la operación, ¿sabes? O sea, son generalistas, son noministas, incidencias, vacaciones, lo que tenga que suceder, y de repente no entendemos la complejidad de la operación, y por eso me llamó mucho la atención tu, tu denominación, porque creo que una de las broncas que yo veo continuamente es que las áreas de recursos humanos no entienden la operación del negocio. Y entonces creo que ahí es cuando verdaderamente aparte se puede hacer mucho menos la chamba de, de mover la organización hacia la estrategia o hacia el objetivo. Yo siempre preguntas muy rápidas que hago con los clientes es, y cuando estoy sobre todo en el área, en el momento del diagnóstico, llego con las áreas de recursos humanos y le digo, ¿quién es el cliente principal? Y entonces, si tengo suerte, alguno me dice, ah, bueno, creo que el que más le venden es a fulano de tal, y porque a lo mejor tiene un nombre rimbombante, ¿eh? O sea, si le Mm. vendes a Walmart, seguro se acuerdan porque lo oyeron nombrar, pero no porque verdaderamente sean conscientes de a quién le venden más, ¿no? Ay, creo que por ahí hay uno que procesa alimentos que creo que le vendemos mucho. Ah, ¿y quién es? ¿Y cómo? ¿Y por qué le venden? Y entonces siempre les digo, oye, ¿tú sabes por cuáles son los diferenciadores de la empresa?
y los de recursos humanos no me saben contestar. Y entonces luego les digo, oye, ¿y cuáles son los productos principales? ¿Cuál es el producto que más se mueve? Y no me saben contestar. Y entonces, cuando yo llego con los directores, les digo, híjole, o sea, y esta es una invitación para que la gente de recursos humanos se Se vuelva más involucra en el culta. negocio. Claro, o sea, ¿quieres crecer? O sea, ahí es donde digo yo, ¿quieres crecer? Pregunta. ¿Quieres que te tomen en cuenta? Acércate. Pero si estás a ti, hasta en tu guarida capturando vacaciones, pues entonces no esperes que no te tomen en cuenta, que te tomen en cuenta para las decisiones interesantes, ¿no? Y entonces yo ahí digo que de repente se vuelve un poco un tema porque se quejan los directores de la gente de recursos humanos y la gente de recursos humanos se queja de que no sabe y que no le alcanzan a prever, pero yo no veo una curiosidad auténtica también de la gente de recursos humanos de quererse empezar a empapar de otras cosas de negocio. Digo, entiendo que es muy fácil decir, es que no me dijeron que iba a llegar producción extra, y yo les digo, ¿por qué no te invitaron? Y que necesito contratar gente. Y digo, ¿por qué no vas a la junta de planeación? ¿Y qué Escuchar. tan seguido hablas con tu cliente de sus necesidades? Tú estás atendiendo como business partner, tú estás atendiendo a un cliente. Claro. ¿Qué tan seguido hablas con él de lo que está haciendo, de en qué está? Es tu cliente. ¿Cómo lo conoces? No, y ni siquiera los involucran en las juntas como para saber, oye, tenemos un flujo de proyectos para el siguiente mes, nos vamos a pegar, o sea, les digo, nos van a agarrar luego con los dedos en la puerta, ¿no? Y nadie le planea, y claro, cuando ya llegó todo es crisis porque no hay gente, no hay quien opere, no tenemos flujo, o sea, se empieza a hacer una cadena grande, pero nunca hubo una persona ahí involucrada como para empezar a escuchar y decir, híjole, a lo mejor si empiezo a publicar desde ahorita la vacante, me anticipo para cuando ese momento llegue. O le empiezo a decir al director, oye, ¿no crees que es momento de empezar a entrenar a fulano de tal para que ayude en eso? Pero yo sí veo, te digo, una falta de curiosidad y obviamente de repente también con los directores me topo y les digo, ¿por qué no invitas a fulano de tal a la planeación estratégica? Pues porque no es director o no es líder. Oye, pero es la persona que va a reclutar. O sea, a lo mejor no va a venir a opinar hacia dónde va el rumbo estratégico de la empresa, me queda claro. Pero es la persona que tiene que saber que si el próximo año piensas invertir en tecnología, por un RP, por lo que quieras, un asistente virtual, pues tienes que empezar a pensar que la plantilla que entre esté familiarizada a gestionar RPs y, o sea, pero si no le avisas, pues te va a meter pura gente que no es nativa digital y va a valer gorro a la hora de la implementación, por ejemplo. Exactamente. Y mira, hace poco me tocó conocer de un ejemplo de estos con unas consecuencias gravísimas. Afortunadamente no un cliente mío, eh, pero de repente cambiaron la forma de hacer nómina. Pagaban 2 veces al mes y cambiaron la forma de hacer nómina por algún motivo. Por algún motivo que tú sabes que hay mil motivos que pueden ser operativos o demás. Y resulta que a la gente de la operación, a los operarios, a muchos de ellos le llegó su nómina en cero o incluso le debían dinero a la empresa. Pues resulta que la respuesta de recursos humanos fue, el cambio de nómina lo mandaron ese mismo día que se había cambiado la nómina. Le estaban informando a todo el mundo ese mismo día. A la gente le llegó la nómina de cero y la gente se enojó muchísimo y toma tu sindicato. O sea, cortaste toda la comunicación con la gente, los trataste mal y después te sorprendes de que te monten un sindicato. Entonces, esto es estar hablando con la gente y no haber pensado desde la operación de recursos humanos cómo puedes afectar a alguien. Yo siempre le digo a la gente de recursos humanos, ¿cómo te sentirías tú si te llega menos dinero del que estás esperando en tu nómina y no sabes por qué? Yo ¿Cómo te digo, sentirías? O sea, te sentirías frustrado. Entonces piensa en la gente y anticípale, mira, esto va a pasar para que la gente pueda planear como mejor sea. Entonces yo siempre digo, el cambio no se para, pero el cambio sí se puede preparar. Yo digo mucho esta frase, digo, esa es otra de que les digo, nadie, yo entiendo que hay que trabajar en el clima y en que nos llevemos bien y que sea un buen ambiente, pero nadie paga el súper con pasión, nadie en la vida, o sea, todos tenemos que llegar al súper con plata, entonces no hay otra manera y entiendo, y sí, o sea, de verdad es que también yo hasta lo he vivido, o sea, hay día que la plataforma del banco te manda la porra y ya valió gorro,
O sea, si me explico, me queda clarísimo que contingencias puede haber, pero entonces comunícalo. Una de las cosas que creo que de repente también las áreas de recursos humanos o de los tropezones que yo veo muy frecuentes, entiendo que la operación me los rebasa, pero la comunicación yo creo que es una prioridad indispensable en el equipo de recursos humanos y a mí me han tocado casos en donde llega la gente y le dice, oye, es que me descontaron de más. Entonces, ahí está tu recibo de nómina. No, 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 pero es que no le entiendo, ¿por qué me sale este descuento, no? Y entonces, pues ahí léelo. Y entonces resulta ser que la chava de recursos humanos ni siquiera le entiende el recibo de nómina. Y entonces, pero entonces empieza como a trazar la tarea, ¿sabes? De comunicar. Y yo ahí vuelvo al tema de dónde somos proactivos de decirle, a ver, señor contador, explícame bien estas deducciones de qué son. Ah, bueno, pues ICR resulta ser que es la tontería que te... Y si me explico, o sea, no sé, lo que tenga que entender. Y entonces, de modo tal que cuando llegue una persona que claramente no tiene la preparación para leer un recibo de nómina, tú le puedas decir, mira, esto es lo que se va a tu Infonavit y no soy yo, es el gobierno. O sea, y aquí está, o sea, créeme que este tema no es mío. Y esto de aquí que tú estás viendo es a lo mejor lo que fue de tu préstamo. Y entonces, que si necesitas que se compense el modo diferente, vamos platicando si en lugar de descontártelo a 4, te lo descuento a 8, pero que le puedas dar la información que necesita. Y ahí me topo mucho, que entonces lo que termina pasando es que el problema se escala. Tú decías ahorita un sindicato, pero entonces yo de repente he visto gerentes y directores frustradísimos porque tienen que generar la información que nadie alcanzó a frenar en el área de recursos humanos. Yo les digo, desgraciadamente el área de recursos humanos es una área de choque. Es cierto, todo va a llegar contigo y todo debería llegar contigo. Si de verdad estás haciendo la chamba bien, porque Debe llegar tropiezones no van contigo. a diario, todo tiene que llegar contigo. En el momento en que yo veo atendiendo broncas de personal a otras áreas y a los líderes, digo, aquí hay una bronca, aquí hay una desconexión, alguien no está haciendo la chamba. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí en la parte operacional siempre me encuentro con ese y otro que a mí me cuesta, de verdad, yo creo que yo soy muy necia en ese tema, pero me cuesta mucho el tema de eh, la Semana Santa, la Navidad y el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque entonces llega uno a esta altura, hoy estamos a julio, principios de julio. Oye, 24 y 31 de diciembre trabajan. No, no sé. A veces, sí, a veces le damos el día a la gente. Bueno, ¿y qué necesitas hacer para decirle a la gente hoy? Y fíjate, voy a meter otros, días patrios, que en México es de septiembre y aquí en Colombia es ahorita a finales de julio. Em, y día patrio, o el anterior a día patrio, no, no sé. No, no sé, habría que hablar con el gerente general. Listo, ¿cuándo vas a tener esa conversación? No, pues él nos dice cuando él lo vea. Oye, ¿cómo pretendes bajar tu provisión de vacaciones, que seguramente Finanzas además está con la provisión de vacaciones acá en el cuello y cae el de planeación financiera decir cuándo vas a bajar tus recursos humanos, la planeación, la provisión de vacaciones? Si no les dices a la gente, ¿sabes qué? El 24 y el 31 quedábamos mediodía, vamos a dar todo el día. Pero para eso te tuviste que preparar, como dices tú, para decirle a tu gerente general, ¿sabes qué? Con esto bajo provisión de vacaciones es mucho más barato. ¿Cómo te Claro, preparaste tú para decirle hoy a la gente que, no sé, el 20 de julio en Colombia es un jueves? Entonces, que vas a promover que la gente salga ese viernes para bajar tu provisión de vacaciones y cómo entiendes cómo le pega tu provisión de vacaciones al resultado de la empresa. Y estás hablando de salario emocional. Entonces aquí es donde yo le digo a la gente de recursos humanos un poco, parafraseando y resumiendo lo que hemos dicho, involúcrate en el negocio, ve a las reuniones con las áreas, entérate de cómo le pegan las cosas y cuáles son las prioridades de la junta directiva. eh, y entérate tú con tu conocimiento y lo que tienes a tu alrededor, cómo puedes ayudar a eso en lugar de ir ahí con tu lista, todos los directores, mira, estos no han tomado vacaciones y tienen más días que otros. Entonces, ¿cómo realmente le pegas a la estrategia de la empresa? Y como decías tú ahorita, entonces me convierto en un área estratégica y me van a meter en todas las reuniones porque es que, mira, nos ayudó con provisión y después lo vendes, que es otra cosa que no hace recursos humanos, ¿no? Hey,
finanzas, ¿te acuerdas que yo te ayudé con la provisión de vacaciones? Ven, ahora necesito que me ayudes. Claro, no, y la verdad es que te digo, creo que esa chamba, ahorita que decías el tema aquí, crecieron las vacaciones o de repente legalmente nos dieron más vacaciones, entonces va a ser un lío al rato asegurarte que todo el mundo las tome. Y vamos, no les tienes que dar el día sin pagarlo, o sea, lo puedes empezar a agarrar de diferentes lotes para poderte facilitar la vida hasta la parte de la operación, pero entonces estaba pensando ahorita mientras hablabas que digo, sí, suena súper bonito y seguramente la gente si se lo platicamos así, va a decir sí, pero lo que pasa es que ya no está tomando en cuenta que a lo mejor en diciembre es nuestro ramp up para poder cerrar el inventario o tenemos un chorro de líos que tenemos que sacar a nivel producción o a nivel ventas o a nivel porque arranca el año y claro que lo entiendo, pero ahí es donde creo que la conexión de la parte de recursos humanos con la operación es tan crítica. Y la operación de ahorita pareciera que estamos Exacto. hablando de producto, pero también sucede en servicios. ¿Me explico? Habrá épocas que todos los que son de telemarketing seguramente tienen mucho más chamba que lo que habitualmente tendrían en otras temporadas del año. O sea, y aplica lo mismo para servicio, pero no, creo que uno de los temas que me topo yo de repente ya en el foco global es la planeación. Somos como malitos planeando, ¿me explico? Entonces, si ya sabemos que la temporada alta empieza en diciembre, pues ¿por qué no empezar a producir en noviembre? O sea, ¿qué nos cuesta? Y es que el cliente no me da el forecast, pues entonces empuja al cliente o saca históricos o haz algo, o sea, empieza a pensar fuera de la caja. Creo que ese es uno de los temas que le batallamos mucho a nivel somos, les digo, generalmente cuando les digo, qué los distingue como organización? Y me topo mucho con que somos muy buenos, ¿sabes? Cuando ya está retrasado el pedido, cuando ya vamos tarde, cuando el cliente nos lo emitió al último momento, y les digo, entonces tenemos cultura de paramédicos, o sea, nos gusta el Claro. riesgo, nos encanta la adrenalina, ¿me Me, explico? me gusta la frase, la voy a adoptar, cultura de paramédico. Sí, porque yo siempre les digo, tenemos cultura, nos encanta resucitar muertos, entonces estamos ahí en el momento en el que el cliente ya está aquí, ya el camión está afuera, y entonces nos encanta, pero en realidad, y es más, les digo, inclusive se vuelve la melaza que nos une, ¿eh? O sea, Mm, estamos como todos pompeados a vencer este contratiempo, todo el mundo trabaja tarde y ves hasta aplausos casi cuando se suben las cosas y muy bonito, muy inspirador, pero porque tenemos que vivir así, qué ganas de no planear las cosas. totalmente, totalmente. Y la otra es conocer las prácticas. Yo creo que recursos humanos tiene que hablar muchísimo con la gente para conocer las prácticas. A mí me ha pasado en empresas que viene gente muy antigua, ya sabes, hay gente nueva, y entonces el de recursos humanos es nuevo y dice, no, es que en tal área, a mí me pasaba mucho, Andrea, ¿cómo vamos a implementar trabajo en casa de la gente de ventas campo? Y yo le digo, no, pues es que ellos no tienen trabajo en casa. Pero es que eso es, mira, es injusto. Yo le digo, no, mira, ellos ya tienen flexibilización por definición. ¿Cómo? Y yo, tú no tienes un GPS que los esté siguiendo para todos lados. Ellos saben manejar flexible porque es la naturaleza de su cargo. Y ahí usas indicadores para ver si ellos están haciendo su trabajo o no. Y por naturaleza debes medirlo por objetivos. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuántos clientes? ¿Qué cobertura? Y yo les digo siempre, más bien debes estar pendiente de si sus objetivos los tienen comunicados claros para que ellos puedan tener. Ahora, con ellos necesitamos trabajar otro tipo de cosas, pero ellos tienen una naturaleza que ya está flexibilizada per se. Entonces, creo que ahí tenemos que estar hablando siempre, siempre con el negocio. Y me pasó una vez en una empresa, habíamos implementado el tema de celebración de Halloween. Y esto se volvía una locura, pero una locura, Rita. O sea, por los pasillos, las áreas, trabajando en equipo, haciendo todo el tema de Halloween. Entonces ahí se trabajaban varias cosas. Trabajo en equipo, era una empresa que trabajaba mucho bajo presión. Entonces, un poquito, yo les decía, es como quitarle en la olla de presión un poquito de presión al sistema. Entonces la gente sacaba ahí su energía. ¿Para qué? Para continuar el año.
invertíamos un día en trabajos en equipo, creatividad y un poco sacarle eso al sistema. Pues resulta que fue cambiando la gente y no, es que sí, a mí me parece, alguien dijo algún día, a mí sí me parece un despropósito que estemos dedicando un día solo a disfrazarnos porque sí. Ay, sí, porque nos creemos muy creativos y empezaron a limitarlo, a limitarlo, a limitarlo. Y quitaron todos esos espacios donde en ese trabajo a presión lo que hacíamos era quitar la presión. Es Claro. dejar que la gente, dejar que se fuera un poquito la presión. Que crearon una olla a presión donde no se iba la presión, que empezó la gente a quemarse. Empezamos con este famoso burnout. Entonces, siempre le digo a la gente de recursos humanos, entiende muy bien qué das y por qué. Es que yo sé que damos auxilio de lentes. Listo. ¿Cuánto damos de auxilio de lentes? Ay, no sé, eso era algo de salario mínimo, yo no sé. Hey, hazte una tablita o exígele a compensaciones que te dé una tablita. Trabájala con tus compañeros. Eh, Mira, o encuentras a los business partners trabajando por separado. A mí me encantan los fenómenos de los mundiales y de los partidos de fútbol, porque entonces está el business partner de ventas viendo cómo hace y el de producción por otro lado. Y empiezas con este seguimiento así de, y el que no venga, le voy a descontar el día. Lo voy a sacar casi que en un tablero y lo voy a humillar frente a todo el mundo. Y les digo yo, oye, y si entonces en lugar de eso les pones una pantalla gigante, es que Andrea, no, es que estamos produciendo y no podemos poner pantalla gigante. Listo, ponles el partido en los altavoces. Y cuando tengan el descanso, ponles el snack, un snack especial con banderitas. Ujú. Y ese día, entonces, ponles algo más que la gente diga, sentí en nuestros países, sobre todo, sentí que hay partido. Y no que prefieran faltar al trabajo, así les descuentan el Claro. día porque quieren celebrar el partido. Entonces, ¿cómo te haces parte de la vida de la gente y no le exiges a la gente que se adapte a ti? Sí, creo que, digo, dijiste un chorro de cosas que me hacen un chorro de sentido y una que no quiero escapar, te digo que me vuelve al tema de la comunicación, cómo comunicamos lo que hacemos. Yo me he topado, yo creo que tú también, con el tema de que de repente me dicen, es que yo veo llegar a tal departamento súper tarde y nosotros aquí estamos a las 7 de la mañana. Pues sí, corazón, pero tú estás en el área de operaciones y ellos son los comerciales. Lo que tú no sabes es que este hombre se bajó de un avión ayer a las 11 de la noche y medio vio a su familia y entonces necesita como que hoy tocar base en casa para poder venir. Entonces, creo que de repente, más allá de comparar, es que a él sí le dieron y a él no, siempre digo, si nosotros fuéramos más astutos con cómo lo comunicamos, es sí, él es comercial y si quiere su horario, sin broncas te la doy. O sea, la vacante se puede crear. No más que obviamente para poder acceder a esas prestaciones, pues necesitas tener este currículum, esas competencias, bla, bla, la evaluación de desempeño aquí, vender acá. Ah, no, siempre no. Mejor ya me voy a mi chamba. Ah, bueno, pues ahí está. Sí, no, o sea, creo que realmente, y ahí es donde una descripción de puestos es muy útil, en donde una evaluación de desempeños es muy útil, porque entonces ya puedes decir, sí, él tiene este bono porque estos son sus indicadores y estos son sus resultados. Ya no parece un tema de contentillo, ni de padrinazgo, ni de nada de este tipo, porque está todo muy bien comunicado y muy bien blindado. El enfoque de resultados se mide y se compensa de acuerdo a los resultados. A lo mejor tu operador, si llegas al resultado, lo que vas a tener chance es de faltar una vez al mes, que aquí en México nos dio por crear este consejo técnico y entonces nos dejan a los chiquillos en casa una vez al mes, al final de mes. Qué maravilla que la gente que no tiene dónde llevarlo se pudiera quedar a su casa ese día, Exactamente. si das el resultado. Si Entonces, das creo que si das el resultado, todo lo puedes atar a la estrategia del negocio. tal cual. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo y Pues, nosotros podemos sí, seguir qué bárbaro. hablando horas y horas. Nos da para mucho, sí. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, aquí les vamos a dejar las páginas, las direcciones a las que pueden contactarse con nosotros y enviarnos sus preguntas y con gusto se las resolvemos. Claro, Muchas para gracias, Erika. me parece muy bien. Muchas gracias, Erika, y a todos que tengan buen día y buena semana. Gracias a ti, Andrea.